Pasamos a la séptima lección con Ruth y Booz. Ese es mi número favorito. Vamos a disfrutar la lección número 7. Nuevamente la lección se trata sobre los prejuicios. Es interesante pensar y hasta preguntarnos, ¿cómo es posible que hoy en día sigamos experimentando los prejuicios del pasado? Incluso entre los cristianos, ya hemos sido rescatados de cierto modo de la vieja criatura. La nueva criatura es distinta en pensamiento y acción, pero parece que el cambio todavía no es total. La necesidad es aún latente de ser rescatados de nosotros de tal parte, nosotros de tal otra, nosotros, ustedes, somos evangélicos pero de tal iglesia, y nos excluimos uno al otro. ¿Cómo es posible que esa siga siendo nuestra naturaleza cuando ya somos salvos? ¿Acaso no hemos sido ya rescatados de todo tipo de malas maneras de obrar? Bueno, creo que es una buena pregunta. Volvemos a esa vieja dicotomía entre la carne y el espíritu. Dios nos rescata en el sacrificio ya completo de Cristo. Y Cristo ha completado su obra totalmente. Pero lo que Cristo ya ha completado, completo va con el número 7. Lo que Cristo ya ha completado está obrando en nosotros a través de su espíritu, pero nuestra naturaleza caída es resistente todavía. El prejuicio es una de las tendencias humanas más resistentes. Lo vemos por todo lado. En nuestra sociedad es un tema candente. Hay muchos ejemplos de nosotros versus aquellos. Las separaciones que hacemos entre nosotros, las sospechas que tenemos los unos de los otros, las maneras de identificarnos y consolarnos en nuestra etnia, raza o religión, todo este tipo de tendencias. Ruth es una historia muy hermosa porque se trata de que Dios demuele esos muros, Dios tumba esas divisiones. Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 2. Los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora en Cristo Jesús hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación. Como la ley que estamos viendo en Deuteronomio 23, no entrará moabita en la congregación de Jehová. La ley los marca como esos otros, y hay una larga historia detrás de esa separación. Los moabitas trataron de destruir a Israel en el desierto. Los moabitas eran descendientes de Lot por medio de incesto. A pesar de que había todo tipo de detalles indecorosos en la historia de los moabitas, aparecen en esta historia. La historia de Ruth, la moabita, y su maravillosa confesión a Naomi en Ruth 1:16. Y déjenme leerles ese pasaje. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ese es uno de los pasajes más hermosos en la Escritura. Lo oímos en ceremonias matrimoniales. Pero aquí no se lo dice Ruth a Booz. Ruth se lo dice a su suegra Noemí cuando Noemí iba a salir de Moab, donde había morado temporalmente como una extranjera. Había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Sus 2 nueras están allí con ella cuando va a regresar a Israel. Una de ellas determina volver a su lugar de origen. Como la historia de Rahab, la historia de Ruth es una historia de transferencia de extranjeros, de llegar al pueblo de Dios por el Evangelio, no por raza o linaje, sino por fe. Qué cuadro más hermoso de la fe. No me ruegues que me vaya, dijo Ruth. Ruth estaba determinada a aferrarse a Noemí, por el pueblo y por el Dios de su suegra. Ese era el anhelo de Ruth. Es una hermosa historia de rescate del prejuicio y la alienación tan comunes en esa era como hoy en día. Este sábado estuvimos en el culto de una iglesia de habla hispana. No entendí gran parte del idioma, menos mal había intérprete. Pero no tengo la menor duda de que estuve con hermanos y hermanas en Cristo, solo que de otra raza, lengua o cultura. Somos uno en Cristo. Creo que es un mensaje esencial para nuestros tiempos. Jody.
Es importante entender que en cuanto al prejuicio se refiere, hay dos tipos de prejuicio. Por un lado, los que nos creemos mejores que los demás. Por otro lado, los que creemos que nuestro valor es determinado por la opinión y trato de los demás. Ambos tipos de prejuicios son como cárceles. Permitir que nuestro valor dependa de la opinión y trato de los demás nos confina tanto como pensar que somos mejores o superiores que los demás. Pero Cristo nos puede rescatar de ambas prisiones. Ya hemos hablado de la armonía, el equilibrio entre la gracia y la verdad. Se nos extiende la gracia de que Cristo nos acepte tal cual somos cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Aunque tengamos áreas que aún necesitan ser lavadas. Cristo Jesús, por lo tanto, nos rescata, pero también tiene toda intención de restaurarnos. Así, por Él dejamos atrás ambos tipos de prejuicio y llegamos a ser una nación santa que se da cuenta de que otras personas están sufriendo y que somos nosotros la razón de su sufrimiento. Necesitamos ser transformados por el amor de Cristo para así ser santificados y poder desarrollar la capacidad de someternos a la autoridad y la capacidad de madurar en varios aspectos para ya no seguir lastimando a los demás. Así entonces vemos la armonía, el equilibrio entre la gracia y la verdad, porque no se trata de sacrificar la verdad a costa de la gracia o sacrificar la gracia a costa de la verdad. Se trata de la armonía, el equilibrio entre ambas. Es todo este proceso implantado en nosotros con el único propósito de rescatarnos. No somos rescatados para seguir pecando, sino rescatados de nosotros mismos para librarnos de los prejuicios. De pensar que somos mejores o superiores que los demás, o pensar que nuestro valor depende de la opinión y trato de los demás. Esta conversación en la capital de la nación nos recuerda todo el conflicto que está ocurriendo aquí, que refleja todo lo que está ocurriendo a lo largo del país. Divisiones que nos encasillan cada vez más, encasillados por la separación, encasillados por aquel, encasillados por el temor a aquel, encasillados por malentender a aquel. Y conforme el tiempo pasa, nos damos cuenta cada vez más, al menos algunos de nosotros, de que no hay una solución política para la división. La solución, si existe una solución política, es la política de Cristo. Es la nueva manera de pensar acerca de este mundo por el cual Cristo murió. La solución comienza con las iglesias, con los miembros de esas iglesias que se ve de una manera distinta uno al otro, que se ven mutuamente como hijos de Dios, todos con la gran necesidad de su rescate y de toda una vida de restauración. Así que a eso nos dedicamos, a aprender los unos de los otros sin ver color, figura o talla, ni todo lo demás que tiende a encasillarnos. Yo versus aquel, nosotros versus aquellos. Entonces Ruth, ¿a qué fue restaurada? Ruth fue restaurada a Dios. De un lugar de ausencia de Dios a un lugar de pertenencia con Dios, ya sin ningún prejuicio. Muy bien. Así pasamos a la lección número 8.